Estimados participantes, tengan todos un excelente día. En nombre de Cámara de Industria de Guatemala, les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia Sales Job Fit, Desarrolla equipos de ventas de alto desempeño. Para ello contamos con la presencia de Karina Fernández, quien es psicóloga industrial organizacional y posee estudios con especializaciones en marketing, administración y negocios con más de 20 años de experiencia en el área de capital humano, con amplio conocimiento y experiencia en uso de herramientas psicométricas de diagnóstico y desarrollo de competencias. Ha desempeñado cargos gerenciales en gestión de talento en organizaciones como Almo, Deloitte Guatemala, Honda y entre otros. Les recordamos de que la conferencia tiene una duración aproximada de 1 hora 30. Y para ello también tenemos espacio para preguntas y respuestas al finalizar la conferencia. Sin más que agregar, Karina, bienvenida. Tiene apagado su micrófono, disculpe. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Es para mí un privilegio estar esta mañana acá compartiendo con ustedes un tema que en lo particular a mí me apasiona y pues estoy muy contenta de poder estar aquí y que podamos desarrollarlo. Básicamente, pues en este webinar yo quiero que conozcan ustedes un poquito acerca de cómo las organizaciones pueden obtener datos certeros para la adecuada gestión del equipo comercial. Hoy vamos a conocer por qué es tan poderoso el concepto de job fit y cómo este puede ser adecuado al área comercial para diseñar equipos comerciales de alto desempeño. Entonces damos inicio. Analizando qué es un equipo comercial de alto desempeño. Como vemos aquí en la imagen, es un equipo que está comunicado, que está integrado, que comparte un objetivo común. Todos están con el foco y la mirada puesta en el resultado y la meta. Pero algo que caracteriza a los equipos de trabajo de alto desempeño es precisamente esa sinergia que generan aprovechando todas las ventajas de la comunicación, el trabajo en equipo, buscando resolver problemas complejos, son personas que se mantienen muy motivadas, que tienen los roles claros, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer y cuál es su participación en el equipo de trabajo. Y básicamente eso es lo que los caracteriza, los mantiene unidos y permite que alcancen ese alto rendimiento. Esto definitivamente para todos es un sueño, ¿verdad? El tener un equipo que alcance siempre sus metas, que tenga mucho potencial y que podamos llevarlo más allá de lo que nosotros definimos como equipo y dentro de nuestra meta empresarial. Ahora, ¿cómo logramos un equipo de alto rendimiento? ¿Cuál es la clave del éxito? ¿O simplemente suerte? ¿Qué pasa cuando estamos integrando nuestros equipos comerciales y resulta que tenemos a una persona que sobresale, que inclusive habían algunas características, no tenía experiencia y fue así como un hit? Lo integramos a la fuerza comercial y de repente empieza a dar resultados. ¿Cuál será la característica que hace que esa persona sea muy exitosa en el puesto? ¿Y qué pasa por el contrario con aquellas personas que se integran al equipo, de las cuales nosotros teníamos mucha expectativa, identificamos probablemente que era la persona perfecta, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta de que definitivamente no era la persona que estábamos buscando? Entonces, nos hacemos el cuestionamiento de por qué tantas empresas eligen a las personas equivocadas para sus equipos comerciales. ¿Por qué no se eligen comerciales con potencial para llevarlos a su máximo desempeño? Si realmente todos estamos claros de lo que quisiéramos alcanzar, es un equipo de alto rendimiento. Y lo más doloroso de todo es por qué tantas organizaciones siguen tolerando la baja participación, la alta rotación con los impactos que conlleva y la pérdida de productividad al no tener sus equipos comerciales muy bien conformados. Nosotros con la experiencia creemos que las organizaciones tienen dificultades para conformar sus equipos de trabajo, sus equipos comerciales, porque básicamente carecen de la información objetiva y relevante
que les puede ayudar a tomar mejores decisiones de talento. Definitivamente el contar con esta información puede ayudarles a aprovechar al máximo todas esas características individuales que puede aportar los miembros del equipo para alcanzar un mejor rendimiento y sobre todo para alinear las estrategias comerciales con el equipo comercial, ¿sí? Entonces, seguro que al plantear estos cuestionamientos, muchos de ustedes pues ya lo reconocen y saben que esto es lo que se está viviendo en sus empresas. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Cuál es esa información relevante que nosotros necesitamos para poder potencializar a nuestros equipos? Y lo más importante es cómo la obtenemos, ¿sí? Entonces, analicemos un poquito acerca de las realidades a las cuales nos enfrentamos. Tenemos una creciente crisis de talento en ventas. Y esto es básicamente porque una posición de ventas es una de las posiciones que están en el top 10 de las más buscadas a nivel global. Hay una alta demanda de vendedores en el mercado. Adicionalmente a esto, encontrar al vendedor ideal se convierte en una tarea de verdad que requiere mucho esfuerzo, ¿sí? Los vendedores, los que son muy buenos, los que tienen alto potencial, típicamente están muy bien ubicados en las empresas y pues cuesta un poquito encontrar, ¿sí? Tenemos otros factores, por ejemplo, ¿verdad?, que afectan y están relacionados específicamente con la rotación. Esto afecta directamente a las empresas. Se ha identificado que en otras profesiones, se alcanza hasta un 13% como tasa promedio de rotación, mientras que en el área comercial alcanzamos hasta un 35% de rotación. Esta alta rotación depende mucho de las industrias. Adicionalmente a esto, hay algunas industrias en donde esta tasa puede ser un poquito más alta, ¿verdad? En posiciones o de acuerdo a los productos, como por ejemplo la venta de automóviles, los productos químicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la industria, esta tasa puede incrementar, ¿sí? Siendo conscientes de que llenar un puesto de ventas en una empresa toma alrededor de 60 días. Desde ahí podemos empezar a analizar cuáles son los costos en los que incurre nuestra empresa y los costos, no solo los costos directos, sino también los indirectos, los costos de oportunidad que van relacionados con tener esa posición sin cubrir durante tanto tiempo, ¿sí? Y esto representa más o menos de un 1.5 a 2 salarios. El tener, desde el momento en que nosotros empezamos a buscar a la persona para cubrir esa posición, todo lo que implica el capacitarlo, el formarlo, darle todos los recursos y que la persona empiece a generar en su puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, aquí es donde se hace importante analizar cuál es el impacto de esos costos de no tener a la persona correcta en el puesto correcto, ¿sí? Resulta que una alta tasa de rotación tiene importantísimas implicaciones e impacto dentro de los ingresos. Aquí hablamos de costos directos que están precisamente relacionados con el proceso de identificación, de atracción, la publicación, por ejemplo, de los anuncios, el tiempo que invierten las personas en las entrevistas que están involucradas en el proceso, lo que invertimos también en los assessments para poder identificar ciertas características que son relevantes para nosotros, y todo esto es parte de los costos directos, ¿sí? Pero también hay otros costos indirectos que están asociados que típicamente no tomamos en cuenta, y esos van relacionados con pérdidas de productividad, el incremento en las horas extras. Si hay una posición que está desocupada, seguramente hay otra persona que está cargada de trabajo y está realizando todas las actividades que le corresponden a este comercial. Tenemos también costos indirectos relacionados con las curvas de aprendizaje. ¿Cuánto me lleva a que esa persona alcance el conocimiento y las habilidades que se requieren para poder desempeñarse adecuadamente y mantener un buen rendimiento?
Y obviamente pues el tiempo de supervisión y demás, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta también que típicamente durante el primer mes, una persona de nuevo ingreso o un comercial de nuevo ingreso, sus contribuciones a la empresa se estiman alrededor de un 25% de productividad. Esto va mejorando en el tiempo, de manera que a los 3 o 4 meses, por ejemplo, puede alcanzar un 75% de productividad. Eso sí, si tiene las herramientas y si además es la persona idónea para la posición, tiene las características. Hay un estudio inclusive que demuestra, es un estudio que realizó Allied Workforce Mobility, en donde el 30% de las empresas que participaron en esta encuesta indican que no es hasta el año en que la persona logra alcanzar el 100% de la productividad de la persona que reemplazó. Entonces, cuando vemos estos números, realmente nos impactan. Vemos que tiene un impacto financiero que debemos considerar al momento de ir conformando nuestros equipos comerciales y lo que implica el no tener a las personas adecuadas, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, en este primer bloque, que indica que un aumento del 5% en la deserción de representantes de ventas en el equipo de ventas puede aumentar los costos de venta entre un 4 y un 6%. Ahí estamos hablando de todos estos costos relacionados con las horas extras, por ejemplo, la curva de aprendizaje y el tiempo de capacitación, de formación. Reducir la obtención de ingresos totales entre un 2 y un 3% en general. Si vamos sumando aquí, podemos ver que alcanzamos por lo menos un 9% de pérdidas, que ya se va evidenciando acá como resultado de esa rotación. Veamos este siguiente bloque. Para las empresas de bajo crecimiento y de bajo margen, 10 puntos de deserción de la fuerza de ventas pueden definitivamente acabar con los planes de ingreso y con los márgenes si nadie toma una acción. ¿Qué sucede esto? Prácticamente esta empresa se puede ir a la quiebra, ¿sí? Ese es el impacto que puede tener esa deserción de 10 puntos. Y bueno, y en el último bloque, hacer la referencia de esa diferencia entre una tasa de deserción de un 5 y un 25%, vean el impacto. Significa un aumento de más del 50% en el costo de venta y una caída de los ingresos de un 20%. Aquí estamos hablando de un incremento de un 5 a un 25. Pero vean qué impactante puede ser si tomamos el referenciador de industria que nos dice que la tasa promedio de rotación de ventas es un 35%. Esto definitivamente nos lleva a hacer un análisis de cuál es el impacto real que está causando esa deserción en el equipo comercial en nuestras organizaciones. Y básicamente de lo que se trata aquí es de cuantificar ese impacto y poder detonar las estrategias oportunas para poder evitarlo o por lo menos minimizarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que típicamente encontramos cuando analizamos los equipos comerciales? Hemos descubierto que más del 50% de las personas, de los comerciales que están ocupando puestos de ventas, tienen poca experiencia o ninguna capacidad para vender. El 25% tienen la capacidad para vender, pero probablemente están mal ubicados. Desconocen el producto, no tienen un método de ventas. Muchas veces las formaciones en el área comercial son empíricas, ¿verdad? A través de la experiencia se ha ido formando el comercial, no tiene un método de ventas, no conoce su ciclo de ventas, no desconoce un poco el mercado y las características, entonces esto también incide a que tenga una baja productividad. Entonces, el 25% tiene la capacidad, probablemente estén
mal ubicados y desconozcan ciertos criterios que son imprescindibles para alcanzar un buen rendimiento y su meta de venta. Y vemos que esto es típico, ¿verdad? El 20% de las personas que conforman el equipo comercial son las personas que tienen esas capacidades, que tienen esas habilidades, que demuestran un alto rendimiento y típicamente sobre ellos recae el 80% de los ingresos de la compañía, ¿sí? Aquí la reflexión es, ahora, ¿qué hacemos con este 80%? ¿Qué podríamos hacer para identificar cuáles son las características de desempeño de las personas que caen en este rango del 20% y si existe la probabilidad de replicarlas en el resto del equipo con métodos? Obviamente es con métodos, ¿sí? Aquí lo ideal es ir haciendo desde un principio, ir analizando cuáles son todas esas estrategias y cuáles son todas esas acciones que podemos tomar previamente para mejorar nuestra tasa de rendimiento en el equipo comercial. Y una de ellas es una de las principales causas por las cuales nosotros tenemos esa dificultad para poder ir conformando nuestros equipos comerciales, es determinar cuáles son esos criterios que son importantes y que son relevantes a la hora de hacer una elección en nuestros equipos comerciales. A veces basamos nuestra decisión en algunas características que pueden no ser las mejores para poder contratar a una persona en el área comercial. Estas características pueden ir relacionadas con criterios de edad. No sé si les ha pasado que de repente ustedes determinan y dicen, bueno, para esta posición necesitamos una persona que esté en esta edad, en estos rangos, porque probablemente se va a desempeñar más, se va a desempeñar mejor en esa posición. Necesitamos un perfil, un hombre o una mujer, porque tienen ciertas características, etc. La idea aquí es determinar si estos criterios son parte de un mito o son realidades que están altamente vinculadas con el rendimiento en el trabajo. Y buscando esas respuestas, precisamente, hay un estudio que se desarrolló considerando cuál es la relación de estos criterios y el rendimiento de trabajo. Básicamente lo que busca es romper esos paradigmas acerca de los criterios que son considerados al momento de elegir un comercial. Los hallazgos de este informe, en el que participaron 360,000 personas y básicamente abarcaron 14 industrias, nos indican cuáles son esas características que realmente son relevantes. ¿Qué incluyó el estudio? Un criterio basado en edad, en donde participaron comerciales de menores de 40 años y mayores de 40 años. Diferencias o características relacionadas con el perfil entre hombres y mujeres. La experiencia como factor determinante para el rendimiento. Obviamente en la academia se consideraron personas que tuvieran escuela secundaria versus personas que tuvieran o comerciales que tuvieran estudios universitarios. Y el último criterio fue la alineación o la adecuación persona-puesto. ¿Qué tanto impacto puede tener el emparejamiento de los puestos de trabajo, la adecuación de las personas en relación a las características del puesto? Y finalmente, el estudio se fue desarrollando y los descubrimientos fueron estos. ¿Qué pasa en aquellas empresas que le dan relevancia a la edad? Al comparar el desempeño de trabajo en las personas mayores de 40 años versus las personas que tienen menos de 40 años,
se encontró que no hay relevancia significativa en el desempeño. Ustedes pueden ver que este estudio muestra que en los primeros 6 meses el alto rendimiento de las personas de arriba de 40 años y de las de menos de 40 años tiene una diferencia en un 1%. Entonces, esta característica definitivamente no fue relevante. Luego de 14 meses, vemos un desempeño, un alto desempeño en las personas de 40 años, 7% alcanzaron ese alto rendimiento y por debajo de los 40 años, un 8%. ¿Sí? Al finalizar el periodo, se encontraron tasas de rotación de 37 y 39% respectivamente, de acuerdo a la edad. Entonces, en esta etapa se concluye que básicamente la edad no es un aspecto o un criterio relevante a la hora de relacionar el rendimiento de ventas del comercial. El siguiente criterio. Se tomaron en cuenta hombres y mujeres. Hay verdaderamente una diferencia significativa en esta comparación y encontramos que las mujeres, que en el alto rendimiento, las mujeres alcanzaban, el 11% alcanzaba un alto rendimiento versus los hombres que alcanzaban un 9% después de 6 meses. A los 14 meses encontramos una diferencia de un 1% prácticamente, 8% alcanzó el rendimiento, un óptimo rendimiento en el grupo de las mujeres y en el grupo de los hombres un 9%. Entonces, los resultados aquí nos demuestran que más allá de la cuestión estadística, no hay diferencia de desempeño entre hombres y mujeres. Incluso en la participación de las mujeres en actividades o en profesiones que estaban destinadas específicamente para hombres, como por ejemplo en la industria automovilística o la intermediación bursátil, se ha visto cómo muchas mujeres han destacado en estos ámbitos y han alcanzado un óptimo rendimiento. Entonces, al final, el estudio concluye que no hay una diferencia significativa en lo que respecta al género. ¿Qué pasa con el rendimiento de ventas según la experiencia? Típicamente la experiencia suele ser un criterio principal para tomar decisiones de contratación. Consideramos que las personas que tienen muchos años de experiencia seguramente, y eso lo asumimos, van a tener un mejor desempeño que una persona que está, por ejemplo, recién graduada. ¿Sí? Alguien, obviamente, con una experiencia en una industria en particular, pues obviamente va a tener un poco más de criterio y de conocimiento del mercado, pero no garantiza que tenga el éxito en el rendimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos en el estudio? Vemos que hay una diferencia entre las personas luego de 6 meses de un 10 versus un 11%, 10% de las personas inexpertas, 11% alcanzaron el rendimiento, un alto rendimiento de las personas con experiencia. Si se dan cuenta, es muy poquita la diferencia. Al final el estudio concluye de que en el caso de las personas sin experiencia, se pueden optar con recursos de formación que puedan ayudarle a conocer mejor el producto o adquirir ese conocimiento que necesita para desempeñarse adecuadamente. ¿Sí? Métodos de venta, métodos de cierre de venta, por ejemplo, y ahí vamos formando para ir cerrando esa brecha. Pero al final es algo que se puede manejar perfectamente. ¿Sí? Entonces, finalmente, la parte de la experiencia, vemos que no es un factor concluyente para tomar la decisión y mucho menos basado únicamente en este criterio para contratar a una persona. ¿Sí?
¿Qué pasa con el rendimiento de las ventas relacionado con la educación? ¿Sí? Aquí encontramos una diferencia que básicamente está relacionada con la complejidad del puesto. Hay algunas industrias, por ejemplo, que se caracterizan por ventas de artículos de lujo, o algunas industrias también que se caracterizan por un producto o un servicio muy complejo que requiere conocimiento técnico, formación y preparación. Y en ese caso, sí hay una diferencia, aunque realmente es poca la diferencia, pero sí encontramos esta relación básicamente dependiendo de la industria, ¿sí? Si se pueden dar cuenta, en general, de nuevo es un porcentaje de 1%, la distancia que encontramos entre personas que tienen una formación universitaria contra las que no la tienen, a excepción de esas industrias que les comparto, ¿verdad? Ok, entonces, a diferencia de los 4 factores anteriores, de los 4 criterios que hemos visto, este es realmente el único que tiene un valor diferente considerando las industrias, ¿sí? Ok. Se hizo un análisis también haciendo una correlación entre el desempeño de ventas y el enfoque de la adecuación de trabajos, y esto más que nada en industrias de alta rotación. ¿Se recuerdan que hablamos al inicio de esas industrias que pueden alcanzar una rotación más alta por las características de sus productos o de sus servicios? Entonces, ¿qué encontramos acá? Vemos como la experiencia de las empresas que han tratado de emparejar a los solicitantes con sus vacantes, con las posiciones vacantes comerciales, sí han encontrado diferencias claras en el desempeño. En este sentido, podemos ver, por ejemplo, en los primeros 6 meses, todas las personas que tienen una alta adecuación, que tienen un match con el puesto, alcanzaron un rendimiento de hasta un 11%. El 11% alcanzaron un alto rendimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas que fueron contratadas y que no tienen ese calce al puesto? Únicamente el 2% alcanzó ese rendimiento, ¿sí? Vemos aquí que el 24% de esas personas que no fueron adecuadas, que no fueron contratadas bajo un enfoque de adecuación al puesto, tienen un rendimiento bastante pobre, ¿sí? Y aún así, las personas que tienen un alto desempeño, pues acá se reduce la tasa a un 14%, ¿sí? Al final, podemos ver que mejoran las tasas de rotación, las tasas de deserción en el grupo que tiene una alta adecuación al puesto en un 24%. Aquí hay pues, diferentes características por las cuales las personas se retiran de las organizaciones, pero pues nosotros podemos controlar esa tasa de rotación y reducirla considerablemente respecto al grupo que no tuvo un enfoque de adecuación al puesto, que si se dan cuenta, alcanza en los 6 meses un 46%, ¿sí? Imagínense en esos 6 meses todo el tiempo invertido en atraer a la persona, en capacitarla, en formarla, brindarle los recursos, asignarle la tarea, la cartera, llevarla con el cliente y todo ese desgaste que implica el que la persona ya no esté dentro de la organización. ¿Qué pasa después de 14 meses? Las cifras se mantienen en la rotación, en cuanto a la rotación, por ejemplo, de las personas de alta compatibilidad, en un 28%, y los que no tienen una adecuación al puesto se eleva al 57%, ¿sí? Aquí vemos cómo después de 14 meses, 19% de los contratados con una alta compatibilidad alcanzan un rendimiento alto, versus un 1%
de los que no tienen una adecuación al puesto. Esto es en industrias de alta rotación. ¿Qué sucede en las industrias de baja rotación? Aquí observamos que después de los 14 meses, observamos que después de los 14 meses, las tasas de rotación también tienen una diferencia significativa, de un 8% únicamente en las personas que tienen una alta compatibilidad al puesto versus un 34%, ¿sí? Lo que más impacta aquí es ver cómo las personas que tienen un alto calce al puesto alcanzan un rendimiento de hasta un 70% versus un 10% de los que no tienen un buen calce. Esto definitivamente ya cuando lo vemos en números impacta. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Al final, cuando basamos nuestras decisiones de contratación en todos estos paradigmas que, como bien pudimos observar, no tienen un impacto directo en el rendimiento de los comerciales, probablemente estemos perdiendo la oportunidad de alcanzar mejores rendimientos en nuestro equipo de trabajo por no tener a la persona adecuada. Y esto otra vez nos lleva a la información relevante que nosotros debemos consultar para tomar las decisiones correctas en cuanto a la gestión de talento comercial. ¿Por qué es importante esto? Porque al final, cuando nosotros pasamos nuestros criterios en la experiencia, en la formación, en el género y en este tipo de características que vimos anteriormente, por ejemplo, podemos obtener información que nos puede servir de alguna manera en nuestro proceso de adquirir el talento. Sin embargo, no es información relevante, no es toda la información que nos va a poder permitir tomar una decisión certera, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Ese 10% esto es como cuando vemos un iceberg. Este es el 10% de la persona que podemos observar o que inclusive es lo que la persona nos comparte en un proceso de selección, por ejemplo, ¿sí? Es esa persona que se vende bien, que cuando tú lo ves está muy bien, tiene una muy buena presentación, se desenvuelve, te dice todo aquello que tú quieres escuchar y en el momento de la entrevista haces un clic con esta persona. Tienen características en común, de repente, y no sé, le van al mismo partido y este tipo de cosas, se desvía la conversación en el momento de la entrevista y está comprobado que en los primeros 5 minutos de tener el contacto con la otra persona, tú ya tomaste esa decisión de contratación y probablemente estés tomando esa decisión basado en estos criterios que únicamente te proveen el 10% de la información indispensable para saber si esa persona se va a desempeñar adecuadamente en la posición. ¿Qué pasa con el 90% restante? El 90% restante es todo eso de lo que nos enteramos 3 o 4 meses después, ¿sí? No sabemos cómo realmente esta persona, cómo es su personalidad, cuál es su estilo de acercarse a sus clientes, ¿verdad? Cómo es su prospección, cómo es su toma de decisiones, su liderazgo y todas estas características que las vamos descubriendo en el camino. Si sus intereses y sus motivaciones están alineados a la expectativa de la posición, a la que nosotros tenemos de la posición y de la empresa. Esto también es un factor muy importante y no lo sabemos hasta dentro de 3 o 4 meses después. Y de aquí la importancia de contar con toda la información posible para poder tomar precisamente una decisión oportuna y sobre todo para identificar el alto desempeño.
mientras más información tengamos nosotros durante todo nuestro proceso, pues definitivamente esa contratación va a ser mucho más certera, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un proceso de entrevista, aquí básicamente estamos alcanzando un porcentaje de esa información relevante y nos basamos mucho en lo que el candidato nos quiere compartir, qué es lo que él nos quiere contar de su trayectoria profesional, de él como persona, de sus logros, de su experiencia, etcétera. Posterior a eso, si nosotros hacemos un proceso de referencia, todavía obtenemos mayor probabilidad y confirmamos toda esta información que también el candidato nos ha proporcionado a través de su CV, por ejemplo, o a través de la entrevista, a través de lo que nosotros tuvimos oportunidad de conocer con ese primer contacto. Muchas veces ese proceso de referencias no se lleva a cabo adecuadamente porque por muchas razones, ya sea que porque la premura de que la persona se incorpore a la organización, obviamos este paso, o simplemente porque en el proceso esto a veces tarda mucho tiempo. Las empresas pues solicitan que se envíe la información por escrito y hay un tiempo para que te respondan y te den la información y todo esto de alguna manera pues también va acortando el tiempo que requerimos para que esta persona se incorpore y se incorpore inmediatamente, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones se obvia esta parte del proceso, ¿sí? Y nos quedamos únicamente con ese 14% de la entrevista. Si además nosotros validamos cuáles son las actitudes del candidato, pero no solo las que yo estoy viendo, sino las que realmente lo caracterizan a él, ¿cómo yo puedo descubrir esa información? Y sobre todo cuando estoy incorporando a alguien al equipo, porque cuando ya internamente tengo mi equipo conformado y yo necesito hacer movimientos, pues ya más de algo conozco de cada uno de sus integrantes, ¿sí? Entonces, esta información es importantísimo validar. No digamos las capacidades. ¿Cuáles son las capacidades analíticas? ¿Cuáles son sus capacidades de negociación? ¿Cuáles son sus capacidades para adaptarse a diferentes situaciones, para gestionar el cambio? ¿Cómo puedo yo descubrir esa información? ¿Cuáles son sus intereses profesionales y si están alineados con lo que nosotros estamos buscando? Y el último criterio es, pues, identificar qué tan compatible es esta persona o este comercial a, a la posición de trabajo que nosotros hemos diseñado, ¿sí? Esto se escucha muy fácil. Sin embargo, ya en la práctica, ¿cómo logramos determinar qué porcentaje de compatibilidad esta persona alcanza con la posición que nosotros diseñamos? Y básicamente, eso es lo que abarca el enfoque de Jofit. El enfoque de Jofit es una metodología que busca hacer coincidir las características de un vendedor con el trabajo de ventas que debe realizar. ¿Qué es lo que necesita para desempeñarse adecuadamente? De aquí partimos desde la necesidad interna de la organización, de hacia dónde nosotros queremos crecer, hacia dónde va mi estrategia comercial y a partir de eso diseñamos el perfil que estamos buscando. Una vez todos dentro de la organización tengamos claro esto, entonces vamos a buscar quiénes son las personas que se acoplan mejor a esas características que yo estoy buscando. Y de eso se trata, de colocar a la persona correcta en el puesto correcto. Y esto por muchas razones. Porque si tenemos a una persona, si colocamos un comercial, por ejemplo, de alto rendimiento, que no encaja bien en la cultura de nuestra organización, seguramente va a estar muy insatisfecho, no va a dar el resultado y se va a terminar retirando de la organización. Esto nuevamente afecta a nuestros índices de rotación. Por otro lado, podemos tener una persona que se adapta muy bien, que es muy buena gente, tenemos un comercial que se lleva bien con todos, pero definitivamente no tiene las habilidades técnicas adecuadas, seguramente tendrá dificultades para alcanzar su desempeño, ¿sí? Y probablemente no sea la persona más adecuada. Entonces, es al final encontrar esa compatibilidad desde las dos perspectivas, desde la perspectiva de la empresa y desde la persona, ¿verdad?
Y eso es lo que busca Sales Job, buscar esa idoneidad en el trabajo, hacer coincidir esas características con esos rasgos únicos de un individuo con las características de un puesto de la organización. Este es un método que está enfocado para que una organización mejore los resultados, para que reduzca sus tasas de rotación y para que mejore el rendimiento de sus equipos comerciales. Hay un estudio realizado por Harvard Business Review, o publicado más bien por Harvard Business Review, que indica que los colaboradores que tienen un alto enfoque o una alta adecuación al puesto son 2.5 veces más productivos que aquellos que no lo están, ¿sí? Y aparte de eso, pues cabe mencionar todo el impacto que tiene, de acuerdo al estudio que les compartí hace un momento, el no tener a la persona adecuada y el impacto financiero que genera la rotación en el equipo comercial, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el perfil del vendedor ideal para tu empresa? Esta es una pregunta muy interesante. Casi siempre nos fijamos en buscar a esa piecita de color verde que está ahí. Salimos a la calle a buscar a alguien que tenga experiencia en ventas, que haya vendido algo, que tenga algún conocimiento del mercado, que más o menos sea una persona extrovertida, que sea una persona con facilidad de palabra, que tenga muchos contactos y este tipo de características. Y esos son los criterios que tomamos en cuenta para poder tomarlo en consideración en un proceso para conformar nuestro equipo comercial. Pero muchas veces dejamos de lado precisamente esta parte de acá, que es en donde encaja ese comercial que estamos buscando. Primero debemos definir qué es lo que necesitamos, qué es lo que nosotros como organización, como empresa, qué es lo que de acuerdo a nuestra estrategia comercial nosotros estamos buscando en ese comercial. Una vez teniendo claros todos estos criterios, todas estas características, y aquí hay algo muy importante que agrega muchísimo valor, que todos los departamentos y todos los que estén involucrados en conformar esta fuerza comercial tengan ese conocimiento y tengan la claridad de qué es lo que estamos buscando. De esa manera va a ser mucho más fácil encontrar al candidato que tenga los skills para encajar perfectamente en este espacio. Aquí no se trata de forzar, ¿sí? A veces en oportunidades alguien me pregunta y me dice, mira, pero ¿cómo hacemos que esta persona encaje aquí? Es que no se trata de poner a la persona y encajarla en la posición a la fuerza. Se trata de diseñar tu posición para saber quién es el que cumple mejor los requisitos para poder llenar este espacio, ¿sí? Esto definitivamente es una parte necesaria y es una parte crítica en la parte de la gestión del equipo de ventas, ¿sí? Al final, recordemos que el éxito de cualquier empresa depende en gran medida de su equipo de ventas, ¿sí? Y de las características de lo que cada uno aporte a ese equipo para lograr precisamente un equipo de alto rendimiento, ¿sí? Paso previo, debemos garantizarnos que todas las personas estén asignadas en el rol que les corresponde y que tengan las características necesarias. Entonces, ¿qué información obtenemos a través de Sales Jobs? Esta es una metodología que nos permite conocer si la persona puede hacer el trabajo. Aquí entramos un poquito más a profundidad. Una vez tenemos ese 10% de información que ya nos lo brindó pues la entrevista, ¿verdad? La formación y el currículum, entramos a ese 90% a profundizar y conocer si la persona tiene las capacidades para aprender lo que el puesto necesita y requiere para desempeñarse en el tiempo y la forma que se requiere. Determinamos cómo esta persona va a hacer el trabajo, si tiene las características de comportamiento.
Es una persona que toma la iniciativa. Hemos visto en nuestros equipos comerciales personas que se integran y sin decirles nada, ellos solitos empiezan a aprender, a tomar el ritmo y cuando vemos en un corto tiempo están generando esos resultados. ¿Qué hace que esas personas tengan ese desenvolvimiento y que se adapten tan rápido a una posición o a las demandas de la posición? Descubrimos también con Sales Job Fit si le gusta hacer su trabajo. Mientras más compatibles sean mis características, pues mayor la probabilidad de éxito que pueda tener yo en una posición y definitivamente pues el nivel de satisfacción va a ser mucho más alto. Hemos encontrado, por ejemplo, casos en los que las personas tienen intereses, están muy orientados a temas de negocio, a temas de persuadir, vender, pero también tienen intereses en temas tecnológicos, por ejemplo, o temas técnicos. Entonces, seguro que les ha pasado que hay alguna persona en donde empieza a profundizar en conocimiento por cuenta personal y empieza a gestionar ese conocimiento y se vuelve experto en la posición, en el producto o en el servicio que está brindando. Y esto no es casualidad, esto resulta ser que esta persona tiene un interés técnico muy marcado y eso la lleva a especializarse en su área. O personas simplemente que tienen un gusto muy marcado por temas tecnológicos y tienen una facilidad para sistematizar o para incorporar la tecnología o inclusive para ofrecer soluciones que estén enfocadas precisamente a utilizar a la adopción de tecnología en las empresas. Entonces, todas estas características se pueden identificar. Entonces, vean cuánto peso vamos agregando si tenemos un muy buen CV, si además tenemos una buena presentación, si tenemos la experiencia, si la persona tiene esa capacidad para comunicarse, para analizar, si tiene esos comportamientos que son clave, da el seguimiento a la cuenta, ¿verdad? Busca nuevas oportunidades y además está muy relacionado sus intereses con lo que va a hacer, potencializamos. Potencializamos definitivamente su desempeño. Entonces, al final, ¿cuáles son los beneficios de Sales Job Fit? Mejoramos la calidad de la contratación, disminuimos esa probabilidad de encontrar sorpresas en el camino. Y resulta que la persona se me vendió muy bien, pero luego ya cuando le entregamos la capacitación, cuando ya le entregamos toda su cartera y está listo para salir a vender, muestra una resistencia a las visitas. ¿Por qué? Porque simplemente es una persona que probablemente con sus características se adecue mejor a una venta de sala, a una venta de servicio, pero no precisamente a una venta de calle. Entonces, ¿es un vendedor? ¿Es un comercial? Sí, sí lo es, pero no está colocado en la posición adecuada. Entonces, el tener muy claro cuál es ese requerimiento de puesto ayuda a mejorar esa calidad de contratación porque vamos a determinar que la persona y asegurarnos que la persona realmente cumpla con los requerimientos que nos está solicitando el director comercial. Disminuye la rotación, obviamente, ¿verdad? Reduce el riesgo de una mala contratación, en primer lugar, ya sea que esta rotación o esta desvinculación sea voluntaria o sea involuntaria, porque no alcanzó las expectativas del comercial, simplemente estaba esperando otra cosa y el nivel de exigencia fue más alto, no lo alcanzó, o porque no llegó a su resultado, a su meta de ventas, entonces pues ya tomamos nosotros la decisión de desvincularlo de la empresa. Mejora la retención de los empleados a través de una mayor motivación y compromiso. Me siento comprometido, llego a mi trabajo, me gusta lo que hago, disfruto lo que hago, cada día voy aprendiendo, voy conociendo más. Esa persona, ese comercial, tiene un gran potencial y seguramente, si lo analizamos muy bien, podemos inclusive hacer una ruta de crecimiento para saber hacia dónde más podemos moverlo y aprovechar ese talento, ¿sí? Gestión estratégica de vendedores top. Esto es, todos quisiéramos tener esa fórmula. ¿Qué hacemos para sacarle
fotocopia o para replicar a ese vendedor que es así el que va y trae todas las ventas, donde pone el ojo, pone la bala, ¿verdad? ¿Qué hacemos para traer ese comercial a esos top? ¿Qué hacemos para tener 5 o 6 más como este vendedor? Podemos identificar, esta es la buena noticia, que podemos identificar qué características hace que sean exitosos. Con esta metodología determinamos específicamente esos puntos que son claves y los podemos replicar en el resto, en el 80% del resto de la fuerza de ventas, ¿sí? Podemos hacer un programa ya, todo un diseño para ver qué cosas tenemos que hacer en el resto del equipo para poder mejorar su rendimiento y llevarlo a un mejor nivel. Lo podemos hacer. Ya tenemos ahí básicamente la fórmula, ¿sí? Conducir a una mejor colaboración entre el equipo, definitivamente, y rutas definidas para promoción y planes de sucesión. Esto es importantísimo. Las empresas están constantemente creciendo. Abrimos nuevos mercados, estamos representando nuevos productos. eh, Se nos da la necesidad en este momento de segmentar de forma distinta nuestra cartera y todo esto va cambiando y va requiriendo hacia las personas ciertas habilidades o conocimientos, características para poder desempeñarse adecuadamente. Entonces, aquí es donde tenemos que estar listos y saber a quién podemos mover hacia dónde. Una vez nosotros tengamos esa vista general, el panorama del equipo de trabajo, cuáles son sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, nosotros podemos estratégicamente hacer esos movimientos de una posición a otra. Sobre todo en aquellas posiciones que son clave, que este comercial tiene una cartera que es VIP, que tiene un conocimiento muy especializado y muy profundo, un conocimiento técnico, y que si esa persona se me va, definitivamente me causa un problema y eso va a afectar directamente mis ventas, ¿verdad? Me va a generar un impacto financiero importante. Entonces, yo puedo, utilizando Sales Jobfit, saber cuáles pueden ser esas rutas de crecimiento dentro de la organización, ¿sí? Y esto, por eso es que es una metodología muy bonita porque aplica tanto para las personas que tú ya tienes hoy en tu equipo de trabajo como para las personas que se están integrando, ¿verdad? De esta manera tú puedes ir de primera instancia trabajando con el equipo que tienes actualmente y todo lo que se van integrando vas asegurando que se van alineando a tu estrategia comercial, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas clave del proceso? Y aquí, la primera es hacer ese diagnóstico. En el equipo que tenemos actualmente, nosotros podemos evaluar, por ejemplo, e identificar todas esas características de estilo de pensamiento y de índice de aprendizaje. Esto nos ayuda a descubrir cuál es la mejor forma de adecuar un modelo o un programa para que estas personas puedan desempeñarse mejor en sus posiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características que podemos descubrir? Aquí descubrimos a los top performers también, a esos vendedores con alto rendimiento, los podemos descubrir a través de este diagnóstico que realizamos a cada uno de los miembros del equipo. Identificamos las características de comportamiento, identificamos las motivaciones y los intereses. Y una parte importante es que aquí también descubrimos cuáles son esos comportamientos críticos de ventas y cuál es el estilo del comercial. Cómo él realiza, por ejemplo, cómo lleva a cabo su prospección. Cómo es su mantenimiento de relaciones. Hay diferentes tipos de comerciales. Hay comerciales que son de venta de impulso, por ejemplo, y hay perfiles que son un poco más de acompañamiento, de consultoría, una venta, una venta técnica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces necesita mantener, o una venta recurrente, que necesita mantener ese contacto y ese relacionamiento a largo plazo con el cliente. ¿Cómo descubrimos esas características? ¿Cómo es un cierre de ventas? ¿Es un cierre de ventas agresivo
¿O realmente mi producto y mi servicio necesita ese acompañamiento, esa asesoría, hasta que el cliente logremos cuadrar con él esa solución que se adecua a las necesidades de su negocio? Entonces, esas características las podemos identificar. Esa es una parte en el proceso en donde se evalúa a toda la fuerza comercial. Ahora, una etapa clave y complementaria es la definición de los criterios de desempeño. Aquí es donde construimos un perfil idóneo por cargo. Cada cargo tiene características distintas y tenemos que considerarlas para poder diseñar esos perfiles que van a ser al final nuestra referencia para determinar si la persona es o no compatible con lo que estamos buscando, si alcanza un alto porcentaje de jobs. El diseñar un perfil idóneo me permite identificar las características de mi organización, de mi producto, de mi servicio, que es totalmente diferente al de otras industrias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es una característica importante porque en la medida en que esté personalizado, nosotros vamos a garantizar pues, que sea algo diseñado para nosotros, para nuestra empresa, considerando todos estos factores. Identificamos, aquí era la parte que les comentaba, que al momento de identificar los top performers ya tenemos parte de la fórmula, ¿sí? ¿Qué hacemos para replicar? Una vez los identificamos, ellos pueden ser parte de ese proceso de construcción de nuestro perfil idóneo. Y ya cuando tenemos ese perfil, entonces podemos hacer los comparativos y podemos determinar el calce de cada uno de los miembros del equipo con esa posición que nosotros diseñamos. Esto nos facilita mucho porque aparte de identificar ese calce, nos brinda oportunidad de conocer dónde están las brechas, cuál es el impacto de esas brechas en el desempeño de ese comercial específicamente, y nos lleva a plantearnos qué podríamos hacer, cuánto tiempo nosotros deberíamos de invertir en un programa de formación para poder desarrollar esa competencia e irla cerrando. Inclusive aprovechar los recursos que se pueden utilizar para todo el equipo de trabajo. Si, por ejemplo, identificamos que uno de los puntos donde hay que reforzar es la parte de cierre de ventas en el 70% de los miembros del equipo, entonces hacemos un programa de formación que específicamente esté diseñado para poder fortalecerlos en ese sentido. Entonces, si se dan cuenta, aquí el ahorro en tiempo es impresionante. Aquí ya sabemos qué es lo que necesitamos, qué es lo que tenemos, y las siguientes acciones es qué es lo que vamos a hacer para poder mejorar el desempeño de los que están por debajo de un calce adecuado, y qué podemos hacer para mejorar, para incrementar el rendimiento de las personas, para aprovechar todo su potencial, que tienen ese alto rendimiento, que están en ese 20%, ¿sí? Y de ahí en adelante vamos fortaleciendo a todo nuestro equipo comercial. Y es aquí entonces donde, perdón, acá, nos hacemos la pregunta de cómo entonces encaja Sales Jobs dentro de nuestra estrategia comercial. Y aquí sabemos que una de las funciones principales de nuestros líderes de ventas o del director comercial es precisamente profesionalizar a su equipo de ventas, dentro de otras cosas, ¿verdad? El líder comercial pues tiene que diseñar su estrategia comercial, tiene que conocer su mercado, tiene que estar pendiente de todas las variaciones y todas las tendencias, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, pues una de las funciones está muy centrada en profesionalizar a su equipo de ventas. Entonces, esto implica, como de primera instancia, tener a la gente correcta, porque si no tengo un equipo consolidado, toda esa estrategia comercial se queda básicamente en un sueño, en algo que de repente en algún momento podemos lograr, pero no tenemos los recursos, las herramientas para poder alcanzar, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo alineamos la estrategia comercial a la estrategia de talento. Esto definitivamente tiene que ser un tema de alta criticidad en la organización, ¿sí?
Y debemos empezar comprendiendo la estrategia de negocio. Si yo estoy involucrado en ese proceso de atraer a estos comerciales de alto nivel, tengo que conocer y tengo que estar muy claro de cuáles son nuestros objetivos organizacionales, cuál es ese crecimiento que tenemos planificado como organización a futuro, a corto, a mediano y a largo plazo. Las características de cada empresa son distintas. Probablemente ustedes estén pensando en el lanzamiento de un nuevo producto, algo innovador, si están en la industria de la tecnología, por ejemplo, si están en la industria de servicios o de alimentos, tiene otras características su mercado. ¿Cuáles son los planes que tenemos de ingresar a un nuevo mercado? Estamos en un momento de expansión, hoy día somos muy fuertes en la región, pero queremos atacar diferentes regiones. Realmente eso es lo que queremos, entonces estar muy claro en ese sentido. ¿Cuál es el impacto de todos estos cambios? Ahí es donde tenemos que analizar cuál es el impacto de todos estos cambios en la organización en general. Una vez vemos hacia afuera, tenemos que determinar si internamente contamos con todos los recursos que nos van a llevar por esa ruta para alcanzar nuestros objetivos. Identificar esas características de impacto y actividades que están precisamente enfocadas al resultado, considerando todas las barreras y desafíos que podrían impedirnos alcanzar sus objetivos. De nuevo, tenemos el equipo de trabajo tiene todas esas características que nos van a impulsar y nos van a llevar al éxito. ¿Cómo cada una de estas personas puede contribuir para alcanzar ese objetivo? Si yo tengo toda la información de mi equipo con sus fortalezas, si yo sé cómo puedo hacer esos movimientos estratégicos, entonces puedo voltear acá, ver esa estrategia comercial y decir, perfecto, cuento con el equipo. Puedo hacer estos movimientos, esta persona va a pasar de acá para acá, de acá para acá, y puedo estar perfectamente preparado para afrontar esas situaciones. Esto implica, por supuesto, analizar si se requieren cambios en los roles existentes, si se necesitan cambios en los procesos de trabajo. Todo eso influye definitivamente en el desempeño de las personas. Y saber qué tanto se van a adaptar las personas a ese cambio y cómo podríamos nosotros como organización facilitar para que estas empresas se adapten mejor y puedan gestionar el cambio de forma adecuada para que sea un proceso de transición no tan doloroso para la organización y que al final rinda sus frutos y que en el camino no perdamos, no descalabremos al equipo, ¿verdad? O inclusive que no perdamos aquellas personas que tienen un muy buen nivel, ¿sí? Entonces, una vez que se ha establecido esta dirección estratégica, entonces pensamos en lo que necesitamos, en nuestros objetivos, y obviamente volteamos a ver al equipo. Aquí es necesario que todos estemos en la misma sintonía y que consideremos aquí es donde ya entra el método, en donde podemos contar con herramientas que nos ayuden a sistematizar este proceso de determinar cuáles son las competencias, diseñar mi posición idónea y saber si las personas tienen esas características y hacerlo de una forma automatizada, simple, sencilla, fácil. No tenemos mucho tiempo para saber si la persona realmente tiene esas características, para poderlos identificar, atraer, retener y desarrollar en el tiempo, ¿sí? Contamos entonces con el equipo de ventas idóneo. Si yo les pregunto hoy, con todos esos planes que ustedes tienen ahora, que están haciendo presupuestos para el 2024, si volteamos a ver hacia adentro, ¿nuestro equipo está preparado para ese reto? Y la siguiente pregunta es, ¿qué necesita ese equipo para prepararse a ese reto? Tenemos bien identificadas las brechas respecto a las habilidades y el conocimiento que necesitamos reforzar en miras de alcanzar estas iniciativas planteadas para el año 2024. Necesitamos incrementar el número de personas en el equipo comercial. ¿Ok? ¿A quiénes vamos a traer? ¿Cómo esas personas van a venir a contribuir en el equipo? ¿Y cuál va a ser el rol que van a ocupar dentro de nuestros equipos de trabajo? Entonces, al analizar la estructura del equipo de ventas,
y orientarla hacia la especialización y mapeo de roles y de nuevas responsabilidades, definitivamente mejoramos la productividad y la eficiencia de todos los recursos que tenemos disponibles, ¿verdad? Esto tiene un impacto directo en el rendimiento y en los resultados. Plan de acción y desarrollo. Definimos qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos, hacia dónde vamos y luego cómo garantizamos esa ruta para llegar hasta allá. Aquí resulta clave analizar, o sea, no vamos a encontrar a una persona que tenga un calce al puesto de un 100%, eso no va a pasar, ¿verdad? Seguramente nos vamos a encontrar en el mercado con esta ley de Pareto 80-20, 20% es el que cansa del 80% de los resultados. ¿Qué hacemos con el 80% restante? Y ahí es donde nos toca definir programas que vayan enfocados en cómo nosotros vamos formando a todas estas personas que tienen potencial, que probablemente están mal ubicados en las posiciones, que necesitan un refuerzo en conocimientos o en habilidades, cómo nosotros podemos rescatarlos y mejorar su rendimiento. Esto, pues, definitivamente es parte de un plan en donde se van estableciendo objetivos a largo plazo, objetivos bajo el concepto de que sean SMART, ¿verdad? Que sean alcanzables, que estén bien definidos, que vamos a considerar en el programa de formación, cuánto tiempo nos va a llevar y sobre todo, cuál debería de ser el resultado de ese programa de formación en el tiempo. Esto es vital, hacer el seguimiento de cuán efectivos han sido todos esos recursos que hemos utilizado para fortalecer a nuestra fuerza comercial. Esto es importantísimo, porque esto básicamente nos va a ir ayudando en el tiempo a hacer a volver a calibrar, ¿verdad? Y hacer esos ajustes necesarios para volver a enfocarnos. Pero si se dan cuenta, ya los esfuerzos que tenemos que hacer en un equipo que ya tiene las características son mucho menores, ¿verdad? Que si tenemos un equipo que se ha contratado y que no tiene precisamente esa característica de haber sido integrado el equipo de trabajo con ese enfoque de adecuación personal, pues. Al final, pues su equipo de ventas no es simplemente una unidad, está conformado por personas que poseen diferentes habilidades, comportamientos y motivaciones. La clave está en conocerlos. Una de las grandes ventajas es que cada persona tiene características únicas y el conocerlas nos va a ayudar a cómo lograr no solo una gestión integral de equipo y el resultado como tal, sino también a mejorar nuestra comunicación y esa gestión individual para aprovechar el talento de las personas. Reconocer cada una de sus fortalezas te ayudará a potencializar el equipo para que logre el éxito comercial y de su organización. ¿Sí? Al final, pues el resultado de todo el equipo es precisamente la suma de ese desempeño individual. Y bueno, al final, con toda esta información que les he compartido, el punto clave aquí es contar con toda la data que sea realmente, que agregue valor, que sea relevante y con todas esas herramientas que nos ayuden a facilitar los procesos al momento de gestionar a nuestra fuerza comercial, de identificar esos perfiles idóneos, hacerlo de una forma fácil, sencilla, pero que agregue mucho valor y que nos dé toda esa información para tener la certeza de saber que contamos con el equipo idóneo y poder desarrollar todas esas estrategias comerciales y garantizar pues un buen rendimiento del equipo en todas las actividades, en todos los resultados y las metas a futuro, ¿verdad? Y eso es precisamente el concepto de Sales Job Fit. Encontrar a la persona idónea, a ese vendedor idóneo y ubicarlo en la posición que demanda esas características que la persona tiene, ¿verdad? Con un alto porcentaje de compatibilidad y con una alta probabilidad de éxito, que alcanza alrededor de un 75% de probabilidad o más de éxito cuando nosotros hacemos ese match.
Y eso es básicamente el concepto de Sales Job. Eso es parte pues de lo que yo les quería compartir el día de hoy. La verdad que este es para mí uno de los temas, como les compartí al inicio, que me apasiona muchísimo. Eh, Todas las personas tienen potencial y sé que podemos aprovecharlo. A veces las personas están mal ubicadas, probablemente tienen una compatibilidad fuera de nuestra expectativa en la posición que ocupan. Sin embargo, si los colocamos en otra posición, con otras características, puede ser que ahí su desempeño y su rendimiento incremente, porque es definitivamente la persona que estamos buscando. Y, y pues yo los dejo con esta información. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Quedo pues a las órdenes para cualquier duda que ustedes tengan y también en este momento pues vamos a abrir los micrófonos o el espacio para poder resolver las preguntas y las inquietudes que ustedes puedan tener acerca de este tema. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias por su tiempo y por brindarnos también de sus conocimientos. Acá tenemos algunas consultas. Dice, ¿qué pasa con un vendedor que está adecuado? Tiene años de experiencia, conoce la visión y las estrategias comerciales de la empresa porque ya lleva 5 años en ella. Y en los últimos 6 meses los resultados son muy bajos. Durante años ha mostrado ser un excelente integrante y se ha buscado apoyarle para entender o saber qué le está afectando. ¿Qué hacemos? Hay que dejarlo ir porque posiblemente su ciclo terminó. Ok, muchísimas gracias, Kimberly. Sí, definitivamente aquí hay muchos factores que tenemos que analizar. Es probable que, pues, no sé, esta persona hay que analizar cuáles son las razones por las cuales ha bajado su rendimiento. En algún momento puede verse afectado, no sé, puede ser un tema de motivación, pueden ser temas personales, podemos hacer ese descubrimiento. Sin embargo, lo más importante es determinar si la persona se ha desempeñado adecuadamente. Probablemente no sea un tema de competencias, de capacidades, a menos que se haya realizado un cambio en la organización, se le hayan asignado, no sé, de repente otras tareas, otras actividades que estén afectando el rendimiento. Pero sí, pues mi recomendación sería profundizar un poquito más en ese sentido, porque pues no precisamente puede ser un tema de competencias y su rendimiento en el pasado, pues ya está comprobado que ha sido bueno, ¿verdad? Habrá que considerar si se han dado cambios en el entorno, en el ambiente, en sus funciones, y que eso de alguna manera puede estar impactando. Gracias, Karina. Dice, ¿cómo se hace para encajar un perfil de una posición teniendo diferentes generaciones dentro del equipo comercial? Ok, recordémonos aquí que la base principal es diseñar nuestro perfil identificando las características que nosotros necesitamos que esta persona cumpla para poder lograr los objetivos de nuestra estrategia comercial, ¿sí? Entonces, nosotros somos los que diseñamos ese perfil. Ahora, a partir de eso, nosotros vamos viendo quiénes son las personas que tienen esa mayor compatibilidad. En cuanto al tema de las generaciones, como bien lo vimos en el desarrollo de la presentación, la edad como tal, pues no es un factor relevante como para determinar si la persona cumple o no cumple con una posición, con los requerimientos de una posición. Entonces, esto definitivamente no está relacionado con el rendimiento. Si una persona tiene un bajo porcentaje de compatibilidad a la posición, y si, por ejemplo, ¿verdad? Esto no tiene una relación con su característica generacional, ¿verdad? Esto está totalmente relacionado con sus competencias, con sus habilidades. Y ahí hay que analizar qué tan lejano está el perfil que estamos buscando y cuánto tiempo se requiere para poder llevar a esa persona a un óptimo rendimiento, ¿verdad? Y eso es lo interesante, que cuando las empresas tienen esta información ya pueden determinar
qué recursos y cuánto tiempo pueden dedicar para que esa persona alcance su rendimiento, ¿verdad? O simplemente reubicarla en otra posición. Muchas gracias, Karina. Dice, ¿qué experiencia tienen cuando salen los resultados que no llegan ni siquiera al 30% de las personas a cubrir las experiencias del JOTPIN? De nuevo, ahí lo que puede suceder es que la persona está mal ubicada, ¿sí? Determinar las brechas de impacto es muy importante porque ahí podemos saber si esta persona está muy alejada del perfil que nosotros diseñamos, esas características que están fuera, cuánto va a impactar en su desempeño. Y ahí es donde nos lleva a hacer este análisis. Miren, tanto nosotros como organizaciones sufrimos cuando las personas no alcanzan el resultado, como las personas. También la persona llega a un momento donde sufre el estrés, donde realmente se frustra por no alcanzar el resultado. Entonces, cuando hemos tenido estos casos, básicamente el análisis es, ok, si inclusive es un porcentaje por debajo del 50%, ahí ya tocará analizar si buscamos a otra persona o simplemente pues reorganizamos, podemos colocar a esta persona en otra posición en donde tenga una mejor probabilidad de un buen desempeño. ¿Sí? Pero las decisiones con la información las podemos tomar de forma muy clara y muy certera. Gracias, Karina. Dice, ¿este ejercicio se debe de hacer todos los años o es únicamente cuando tenemos equipo nuevo o queremos hacer alguna promoción de puesto? Ok, excelente pregunta. Aquí la recomendación es iniciar con el equipo actual, determinar cuál es el perfil de ese equipo. A partir de eso, en el proceso, como construimos un perfil idóneo, entonces todas las personas que se van integrando al equipo pasan este diagnóstico para saber qué tan compatibles son. Y ahí, a partir de eso, vamos conformando el equipo a lo largo del tiempo, ¿sí? Lo ideal es que se diseñen estrategias para dar seguimiento y para ir fortaleciéndolos durante un periodo. Y lo que nosotros sí recomendamos es que en algún momento ir actualizando y validando los perfiles, porque pueden ir cambiando. Esto sí sucede, ¿verdad? De acuerdo a las estrategias de las empresas podrían ir cambiando y lo ideal es tener ese perfil siempre actualizado, ¿sí? En cuanto a las personas, pues el trabajo que se hace en el desarrollo de las competencias es un trabajo a largo plazo. Sí hay que definirlo muy bien para que todos esos apoyos que se van dando, esos recursos de formación, de mentoring, de capacitaciones, etcétera, vayan generando un resultado a lo largo del tiempo. Y como siguiente fase, nosotros lo que hemos hecho es precisamente un diagnóstico o una evaluación de desempeño del equipo para terminar de alinear la expectativa del director comercial con la del representante de ventas. Y esto es en un plazo de un año. Y el proyecto ahí continúa, ¿verdad? Porque esto es algo que debe de estar en constante actualización, ¿sí? Entonces, esa es la manera como nosotros recomendamos llevar a cabo el proceso en general. Gracias. Acá tenemos otra consulta. Esta metodología puede ayudar para establecer KPIs comerciales, principalmente meta de ventas o únicamente para la parte de competencias. Y una excelente pregunta. Definitivamente, esta metodología te ayuda a alinear tu estrategia comercial con tu estrategia de talento. Entonces, tú defines tus KPIs, tus metas de venta, hacia dónde quieres enfocar tus esfuerzos y la estrategia de talento te ayuda a determinar si tienes al equipo para poder alcanzar esas metas de venta. Entonces, van alineadas, se relacionan unas con otras, están altamente vinculadas. Muy amable. Dice, en nuestro giro de negocios, al igual que las habilidades comerciales, las habilidades técnicas son importantes para nuestra fuerza de venta. Es difícil conseguir comerciales
con los conocimientos técnicos, pero estamos dispuestos a capacitar al personal. ¿Qué herramientas existen para determinar si la persona tendrá la facilidad de aprender la parte técnica? Ah, ok, perfecto, sí. Definitivamente, si ustedes tienen esa facilidad, esos perfiles técnicos son muy complejos, son difíciles de conseguir, definitivamente. Y esa es una excelente opción, hacer un programa de formación o una escuela de formación para poder ir adquiriendo ese conocimiento en el tiempo. Ahora bien, tenemos que garantizarnos que la persona tenga esas capacidades, cómo es su índice de aprendizaje. Por ejemplo, esto es importante, cómo va asimilando la información. Es una persona que es analítica, es una persona que aprende rápido, ¿verdad? Todas esas curvas de aprendizaje las podemos identificar. De hecho, nosotros trabajamos con una herramienta que te puede dar esa información. em, y pues puede complementar perfectamente con ese programa de formación técnica para saber en cuánto tiempo esa persona puede estar formada y tener el conocimiento para salir a la calle y estar preparada para vender. Sí. Con mucho gusto, pues yo dejo mis datos de contacto y te podemos apoyar en ese sentido. Perfecto, muchas gracias, Karina. Acá en el chat vamos a poder colocar estos datos por si alguien... Ah, ok, perfecto. Por si alguien está interesado. Muchas gracias. Acá tenemos más consultas. ¿En cuántos meses puedo determinar si es el correcto o si será rentable la persona? Ok, esto es un proceso inmediato. O sea, prácticamente tú puedes hacer el diagnóstico a una persona, por ejemplo, que está participando en un proceso de selección, puedes hacer el diagnóstico. Esto es a través de una encuesta. Y en el momento que la persona finaliza la encuesta, tú ya tienes el resultado de sus características. Y esto es en un promedio de 1 hora, prácticamente. Entonces ahí ya podrías saber, tener el resultado de la persona. Obviamente tenemos que diseñar el perfil, ¿verdad? Y pues a partir de eso podrías hacer ese análisis de compatibilidad. Pero de primera instancia es un proceso muy fácil, muy rápido. Gracias. Tenemos otra consulta. Dice, ¿en qué medida la herramienta puede adaptarse a cambios en los perfiles de trabajo o en las necesidades de la empresa a lo largo del tiempo? Sí, los perfiles pueden adaptarse en el sentido, nosotros hacemos como parte del acompañamiento en los proyectos, analizamos en conjunto con nuestros clientes cuáles son esas características relevantes para poder diseñar el perfil y que están altamente relacionadas con los productos, con los servicios, con las carteras, con el tipo y el perfil de cliente al que atiende el comercial. Y esos son los criterios que tomamos en consideración para generar el perfil, para diseñar el perfil. De esta manera sí es posible adaptarse y personalizar por industria, por geografía, inclusive por producto, por servicio, todas estas características se toman en cuenta. Muchas gracias, Karina. Dice, ¿cómo lograr el job fit entre en el perfil del equipo vendedor y la estrategia y dirección comercial de la organización? Ok, perdón, otra vez. ¿Cómo lograr que el job fit entre en el perfil del equipo vendedor y la estrategia y dirección comercial de la organización? Ya, ok. Pues esto va muy relacionado a hacer ese análisis. em, Creo que va mucho la pregunta de cómo lo implementamos dentro de nuestras organizaciones. Y va muy de la mano a hacer ese análisis del impacto que está representando para nuestras organizaciones, tener esa rotación y todos esos costos que están relacionados con la pérdida de personal en el área comercial, ¿verdad? Si nosotros de verdad queremos implementar una estrategia que tenga un impacto directo en esta tasa de rotación, definitivamente esta es una oportunidad para identificar a las personas correctas, colocarlas en el puesto correcto,
trabajar de la mano con el área comercial, con la dirección general para determinar hacia dónde queremos ir, cuáles son los recursos y también la anuencia de poder apoyar este tipo de iniciativas, sabiendo que definitivamente va a tener un buen resultado, un impacto en toda la parte financiera, ¿verdad? Entonces, esto es un trabajo definitivamente que se realiza en conjunto y el disparador es definitivamente mejorar. Todas las empresas quieren mejorar su rentabilidad y quieren mejorar sus resultados, ¿verdad? Estas iniciativas pegan directamente en ese sentido, ¿verdad? Gracias, Karina. Dice, ¿el JobFit requiere de un software o son encuestas? Bueno, nosotros trabajamos directamente con una plataforma, es una plataforma tecnológica. En este sentido, pues no se requiere ninguna instalación, todo se trabaja de forma remota y pues no se requiere tampoco utilizar encuestas de papel y lápiz, lo que facilita mucho el trabajo. Toda el uso de las herramientas tecnológicas también facilitan el tema de la ubicación, no precisamente tiene que estar la persona en la empresa, ¿verdad? O en el país, o sea, podemos resolver esta parte. Todo se trabaja a través de link, un link que se le envía a la persona y entonces contesta la encuesta y obtenemos el resultado de forma inmediata. Sí, perfecto. Acá tenemos otra consulta. ¿Cuáles serían las recomendaciones principales para una persona que quiere empezar a laborar en área de ventas? Las recomendaciones principales, bueno, primero que se conozca a sí mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Hacia dónde quiero yo crecer como comercial? ¿En dónde me sentiría yo cómodo, ¿verdad? Desempeñando una función comercial, ¿en qué tipo de empresa, en qué tipo de industria? Esos serían factores clave a considerar previo a iniciar un proceso eh, de selección, ¿verdad? También eso es importante, que nosotros consideremos cuáles son esas cosas que nosotros nos gustan hacer y cuál es esa ruta a futuro que nosotros queremos alcanzar dentro de nuestro desarrollo profesional y que lo empatemos también con las organizaciones, ¿verdad? Porque también de alguna manera como profesionales, nosotros buscamos también alcanzar ese nivel de satisfacción en nuestro desarrollo profesional. Entonces, la recomendación ahí sería pues analizar las competencias propias y ver en dónde podrían desarrollarse de mejor manera y alcanzar su máximo potencial. Muchas gracias. Tenemos otra, dice, ¿qué podemos hacer si se ascendió a un colaborador y no da los resultados como los daba en su puesto anterior? Ya, esto sucede muy frecuentemente porque, de nuevo, nuestros criterios para hacer esos movimientos muchas veces están basados en la actitud, por ejemplo, en la experiencia, en el tiempo de antigüedad que tiene la persona en una posición y esos factores nos llevan a considerar que podría ser la persona que esté preparada para asumir este nuevo reto. Ahora, generamos un desgaste, tenemos que estar muy claros de que generamos un desgaste porque una vez hacemos ese movimiento interno, probablemente la posición anterior en donde estaba esta persona ya fue ocupada y a partir de esto tendríamos nosotros que tomar una decisión. Aquí de nuevo vale la pena considerar qué tan amplias son las brechas, si esta persona está demasiado desfasada de los requerimientos del puesto eh, o se le puede ayudar para alcanzar un mejor rendimiento. Si definitivamente esto no es factible, la recomendación es reubicarla o pues, tomar otras decisiones, porque sí, esto definitivamente afecta el desempeño, ¿verdad? Y la motivación de la persona. Y el ambiente, o sea, también tiene un impacto en el resto del equipo de trabajo, porque si la persona no está dando el resultado, probablemente esa carga de trabajo que él no está asumiendo esté en otras personas, ¿verdad?
que al final tienen que sacar la tarea y se están sobrecargando y se están desmotivando también al ver este tipo de situaciones. Entonces sí se genera bastante malestar. Hay que tomar definitivamente las decisiones, ¿verdad? Perfecto, Karina, muchas gracias. Con esto estaríamos finalizando nuestra conferencia. De igual manera, de nuevo, muchas gracias por brindarnos también de sus conocimientos y poder también responder las preguntas de nuestros participantes. A nuestros participantes, muchas gracias por su asistencia. Esperamos haya agregado valor para su trabajo y su día a día y esperamos verlos en una próxima. Karina, no sé si tienes algo más que agregar. No, pues muchísimas gracias por la atención, gracias por el espacio y pues para mí ha sido un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Que tengan un excelente día.